que se están conectando recién el audífono, el auricular. El audífono como los sordos, ¿viste? Pero es el auricular. Ahí se escucha un poco mejor. Sí, ahí un poco mejor. A ver si mejora cuando va conectando todos los dispositivos. Porque me había olvidado de ponerme los auriculares y los conecté medio tarde. Ahí se escucha. ¿Ahí se escucha? Claro. Sí. Está levantando, digamos, la conexión con el dispositivo. Bueno, vamos a empezar por... Hola Valeria. Vamos a empezar por compartir pantalla. Hola, profe. Y vamos a abrir un Excel pizarrón. Así retomamos. Está muy lenta mi máquina, está como si fuera viernes, no como si fuera miércoles. Pero ya va a levantar, ahí va. Tengo ya comprada la otra compu y no la pongo en uso, no sé por qué. Estas cosas que uno se acostumbra a tener los archivos en un determinado lugar y demás, y bueno, cambiar de máquina genera un poco de estrés. Bueno, no importa. Vamos a rechequear todo el tema de toma de decisiones a los efectos de que un archivo que no se abrió, ya lo abrimos. Vamos a rechequear todo el tema de toma de decisiones para quedarnos tranquilos de que tienen todos los temas vistos. Gran parte la vieron con Agustina. El lunes teníamos que ver de manera presencial otras cosas y yo tuve un inconveniente, así que la tuvieron que ver solos. Y quiero chequear si hay inconvenientes en ese tema antes de avanzar con el próximo. No he visto mensajes de ustedes en el foro, así que supongo que han comprendido lo que han visto, pero vamos a hacer un raconto. Bueno. Básicamente con el tema de toma de decisiones, a ver si abre el otro. Disculpen el bache. Pero básicamente con el tema de toma de decisiones, algo que deben haber visto con Agustina y repasado en el primero de los tutoriales, es el proceso de toma de decisiones en sí, en qué consiste, y los distintos métodos para tomar decisiones y las clasificaciones de factores que se agrega a la ya conocida a los efectos de tomar decisiones. Es decir, cuando nosotros hablamos de costos para tomar decisiones, lo que queremos decir es que las decisiones no solo se toman sobre la base de costos. Hay ciertas decisiones que se toman, no sé, sobre la base de intuiciones, sobre la base de otros mecanismos, sobre la base de estrategias, sobre la base de teoría de juegos, etcétera, etcétera. Si nosotros usamos la teoría general del costo para la toma de decisiones, los aspectos que tienen que tenerse en cuenta son los que estamos dando en esta unidad temática de la materia. Por eso le llamamos costos para la toma de decisiones y no le llamamos toma de decisiones. Dentro de los costos para toma de decisiones, ustedes tenían que ver el proceso de toma de decisiones. ¿Y por qué es importante conocer el proceso? Porque cada vez que nosotros planteemos un ejercicio, una de las cosas que ustedes tienen que preguntarse es si existe o no existe un escenario de decisión. Es decir, ¿estoy ante un problema de decisión o estoy ante otra cosa? Si estoy ante un problema de decisión,
se dispara la posibilidad de aplicar distintos métodos para solucionar ese problema que se nos presenta en la toma de decisiones. Hay una manera genérica de trabajar con las decisiones que es comparar alternativas. O sea, yo tomo la alternativa 1, la 2, la 3, la 4, la 25 y las comparo, ya sea por el método de totales o por el método de diferenciales. ¿Qué significa eso? Que el método de comparar alternativas por el método de totales es aplicable a cualquier tipo de decisión, esté o no esté tipificada. De la misma manera, el método de comparar alternativas de manera diferencial o de manera pertinente, o sea, tomando en cuenta solamente los factores pertinentes a esa decisión, también se pueden aplicar a cualquier tipo de decisión, esté o no esté tipificada ese tipo de decisión. La diferencia fundamental entre un método de totales y un método de pertinencia o método diferencial, fíjense que dice aplicable a todo tipo de decisiones, y aquí dice aplicable a todo tipo de decisiones. La diferencia fundamental entre uno y otro, entre otras cosas que están mencionadas, es que en el método de totales yo no solo logro elegir qué alternativa me conviene, si es que alguna conviene, sino que también me permite conocer el costo total de la alternativa. Para eso necesito conocer todas las variables que intervienen en el negocio, tanto las que se mantienen en todas las alternativas en forma igual y que en consecuencia serían no pertinentes, como aquellos conceptos que cambian según la alternativa en la que esté y en consecuencia se convierten en pertinentes. Sin embargo, en el método de pertinencia, como su nombre lo indica, repito, se puede aplicar a cualquier tipo de decisión, igual que el método de totales. La principal diferencia es que solo utilizo los costos pertinentes, es decir, aquellos que cambian ante cambios de alternativa, ya sea que cambian porque aparecen en una y en la otra no están, como que están en ambas alternativas y por distinto importe, y por eso se les llama costo diferencial. Hasta acá, ¿eso está claro? Estoy haciendo un repaso, por eso voy rápido. Sí. ¿Alguna consulta, alguna dificultad con esto o está claro? Si está claro, continúo. Sí, profe, está claro. Bien. Ahora bien, aparece lo que le llamamos métodos abreviados. Los métodos abreviados plantean una técnica diferente para calcular los costos que me llevan a tomar o no tomar una decisión. Repito, la técnica genérica es comparar alternativas. Hago columnitas. Alternativa 1 en la primera columna, alternativa 2 en la segunda columna. Voy listando los distintos factores que aparecen en cada alternativa. Saco el total y elijo cuál alternativa es mejor. Ahora, hay técnicas de trabajo que se les llaman métodos abreviados que permiten elegir la alternativa que más me conviene, repito, en la medida que haya una alternativa que me conviene porque hay un escenario de decisión, y esos métodos abreviados lo que hacen es calcular otra cosa. No comparan alternativas, sino que calculan otra cosa que me permite calcular alternativas, obviamente, pero no con esa técnica de encolumnarlas y ver cuál es mejor. Uno de esos métodos es el punto de indiferencia, o punto de quiebre, que se le suele llamar también. Y el otro método, que lo tenemos en la otra filmina, es el método dentro de los métodos abreviados. El otro método es el de optimización de objetivos, que nosotros lo vamos a utilizar para la decisión de mezcla óptima. En los métodos abreviados, lo que calculamos como punto de indiferencia es casi lo mismo que lo que calculamos en un punto de nivelación. ¿Qué hacemos con un punto de indiferencia? Calculamos un volumen en unidades que me dice, para ese volumen me da lo mismo una alternativa que la otra. Y acá, una característica de los métodos diferenciados
diferenciales, perdón, es que puedo usar ese método siempre y cuando esté en alguna de esas decisiones tipificadas, que se les llama decisiones de tipo sectoriales. Por eso están tipificadas, son de tipo sectoriales. ¿Que son cuáles? Son 4 los tipos de decisiones sectoriales. ¿Cuáles son? Que 2 de ellas lo tenían en los tutoriales que tenían que ver el lunes, y las 4 están en el libro de Jardín. Aunque sea, menciónenme las 2 que están en los tutoriales. Fue pregunta, ¿eh? Alguien que me lo diga. ¿Cuáles son las decisiones sectoriales? La tienen en el PowerPoint también. ¿Método abreviado de eso? Ese es el método. Pero ¿cuáles son las decisiones de tipo sectoriales? Punto de indecisión. No, ese, te repito, es el punto de indiferencia. Yo lo que pregunto es cuáles son las decisiones sectoriales. Las tienen también en la filmina. Ah, hacer o comprar. Ah, bien. Por eso, es el tipo de decisión de la que estamos hablando. ¿Qué es lo que tengo que decidir? O sea, si lo que tengo que decidir es hacer o comprar, utilizo, vamos de nuevo, tengo el hacer o comprar, tengo el mayorista minorista, agregar o no una etapa de producción y un reemplazo de equipos. Recuerden que los nombres que le pone Jardín son otros. Recuerden que lo tienen que estudiar del libro de Jardín a las decisiones sectoriales, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Bien. Entonces, lo que tiene que quedar claro es lo que estamos destacando ahora. Método de totales, método de pertinencia, lo puedo aplicar a cualquier decisión, a cualquier tipo de decisión. Los métodos abreviados se aplican a cierto tipo de decisiones para las cuales está desarrollado ese método. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Vieron el tema el lunes? Porque si no vieron el tema el lunes, estamos hablando del vicio. Sí, yo leí el capítulo, pero lo leí medio rápido. No, está bien, no importa, pero lo vieron y Sí, vieron los tutoriales de hacer o sí, comprar sí. y de Todo el mayorista video minorista. y el capítulo. Perfecto, perfecto. Entonces, repito entonces, tenemos como método abreviado el punto de indiferencia, como método abreviado el de optimización de objetivos. Y también hay un cuarto método que ya lo vamos a ver y que solo se utiliza con las decisiones sectoriales. Por eso es importante que lo vean del libro de Jardín, porque Jardín explica ese otro método. Antes que nada, una aclaración. ¿Por qué les hacemos leer ese libro de Jardín? Primero, porque es importante que lean la bibliografía. Segundo, Jardín va desarrollando, a partir de cada tipo de decisión, va desarrollando maneras de resolverlo y va pasando de la total a la diferencial, de la diferencial al método abreviado y del método abreviado a ese cuarto método que lo tienen que ver, que se llama punto de nivelación sectorial. Él no le va llamando método de totales, método de pertinencia, método abreviado. El nombre de total, pertinencia y abreviado se lo ponemos nosotros. Pero es muy importante que vean cómo él va pasando de, si lo resuelvo de tal manera, llego a tales y tales conclusiones. Si lo resolviera de tal otra, llego a la misma conclusión, pero usando menos cantidad de elementos. Y si paso al método abreviado, lo resuelvo mucho más rápido. Entonces, por eso es importante que lo lean del libro de Jardín, porque les va a quedar bastante más claro la diferencia entre los distintos métodos.
Y también les va a quedar más claro el nombre que le da Jardín a cada tipo de decisión sectorial. El de hacer o comprar le llama igual, pero por ejemplo, el de mayorista minorista, él le llama venta masiva o al detalle. ¿Sí? El de agregar un proceso productivo adicional o no, él le llama venta en bruto o procesada. ¿Eh? Entonces, mírenlo por favor porque es muy importante. Decíamos entonces que la tipología de decisiones plantea lo siguiente: si bien pueden ser muchas características, existe una cierta tipología. Uno de los tipos de decisiones son las decisiones de tipo sectoriales, que son estas 4 de las que estábamos hablando. Otro tipo de decisión es el de cálculo de mezcla óptima de producción y venta, que es con el que vamos a empezar hoy. Y otro tipo de decisión es el caso del transporte. El caso del transporte ya lo vamos a explicar. Y el otro tipo de decisión es el de evaluación de proyectos de inversión. Nosotros evaluación de proyectos de inversión no lo vamos a trabajar, salvo que nos quede algún tiempo antes de los exámenes, creemos que no, pero sí vamos a trabajar con las otras tipologías. Bien. Algo que me interesa destacar y que lo vamos a escribir acá antes de empezar con mezcla óptima, un punto que me interesa destacar es el siguiente, antes de empezar con decisiones sectoriales. Vamos a hablar de las metodologías porque hay un tema que no siempre les queda claro, que es lo siguiente. Tenemos las metodologías, las de totales, las de diferenciales, o vamos a ponerle pertinentes para que no se le confunda con punto de indiferencia, pero es lo mismo. Pertinencia o diferencial. Y tenemos de los abreviados, tenemos punto de indiferencia y tenemos optimización de objetivos y tenemos el de punto de nivelación sectorial. El punto de nivelación sectorial lo vamos a ver luego y me interesa que lo vean más del lado de Jardín. El método de totales se aplica para todo tipo de decisión. ¿Qué significa todo tipo de decisión? Todo tipo de decisión. Y cuando decimos todo tipo de decisión es cualquiera y también las sectoriales. ¿Sí? O sea, yo cualquier tipo de decisión, inclusive las sectoriales, las puedo calcular comparando alternativas. El de pertinencia o diferencial también se utiliza para todo tipo de decisiones y también para una decisión de tipo sectorial. ¿Qué quiero decir con todas las decisiones y también las sectoriales? O sea, yo podría utilizar un método de totales o un método de pertinencia o diferencial para decidir con qué medio de transporte voy a la facultad, como el ejemplo que tienen, para decidir qué universidad elijo para estudiar, para decidir a dónde me voy de vacaciones, para decidir si contrato, a qué persona contrato, analizando los currículum vitae de las distintas personas. O sea, cualquier tipo de decisión yo la puedo resolver comparando alternativas encolumnadas, ¿sí? También las sectoriales. Vamos a los métodos abreviados. Punto de indiferencia, lo puedo utilizar solamente para decisiones sectoriales. Dos alternativas. Habrán visto en el tutorial que la manera
de resolver un punto de indiferencia es poner en el numerador diferencial de costos fijos sobre diferencial de costos variables. O sea, la lógica generalizada, vamos a tirar esto más abajo, así nos queda lugar. La lógica generalizada de un punto de indiferencia, siempre va a ser igual a diferencial fijos sobre diferencial de variables. Siempre. Si es un diferencial, la diferencia es entre dos alternativas. No puedo sacar un diferencial de tres alternativas. Al menos lo tengo que comparar a pares. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. En cambio, si yo tuviera, supongamos, no se me ocurre, pero supongamos que existieran tres alternativas para resolver un problema de sectoriales, debería resolverlo o por el método de totales o por el método de pertinencia comparando alternativas. O sea, el método de totales habla de comparar alternativas en columnadas. Utilizando todos los elementos, tanto de costos como de ingresos, porque estamos siempre buscando el de mayor beneficio, ¿no? Si yo estoy hablando de comparar alternativas por el método de pertinencia o diferencial, ¿qué elementos voy a utilizar? Los pertinentes solamente, ¿ok? Tanto los costos como los ingresos. ¿Correcto hasta acá? En los abreviados no comparo las alternativas en forma encolumnada, sino por otros métodos. Por eso se les llama métodos abreviados. ¿Vamos bien? Si lo que estoy queriendo calcular por el punto de indiferencia, si lo que estoy queriendo calcular es una decisión de hacer o comprar, ese diferencial de fijos dividido el diferencial de variables se traduce en el siguiente cálculo. Es diferencial de costos fijos dividido. El diferencial de costos variables va a ser costo variable unitario de producir menos el costo variable unitario de adquirir o de comprar. ¿Claro hasta acá? Sí, sí. Bien. En el punto de indiferencia, pues son cositas que es importante destacarles para que no cometan errores. Cuando yo calculo el punto de indiferencia, cuando yo determino el punto de indiferencia, lo que voy a tener es una rayita. Para este lado tengo, ponemos la continuación, ¿no? Disculpen que el dibujito no queda muy bien, pero se entiende que para allá tengo el menos infinito y para acá tengo el más infinito. En un determinado punto tengo el punto de indiferencia, ¿sí? O sea, aquí tengo el punto de indiferencia. Hacia la derecha
hacia la derecha, voy a tener siempre la alternativa de mayores costos fijos. Y si estoy ante la decisión de hacer o comprar, a la derecha, ¿qué alternativa voy a tener? ¿Cuál es la de mayor costo fijo? Hacer. Muy bien. O sea que de este lado voy a tener hacer y de este lado voy a tener comprar. ¿Correcto hasta acá? Me copio la lógica para no escribir todo de nuevo. Y supongamos que ahora tengo la decisión de mayorista-minorista. ¿Cómo se traduce el denominador? O sea, cuando digo diferencial de costos variables, ¿qué tienen que comparar en el denominador, según lo que vieron? ¿Es la diferencia entre costos variable unitario de adquisición versus costo variable unitario de producción o es otra cosa lo que se compara? No es de comercializar o... No te entendí lo que me querés decir, Joaquín. Los costos de comercializar no hay que comparar. A ver, acuérdense que cuando empezamos con análisis marginal, que es el preámbulo para toma de decisiones, que dijimos que a partir de ahora, cuando hablamos de variables, costos variables, son todos los variables, producción y comercialización, salvo que tengamos algún tipo de aclaración. En este caso en particular, cuando estamos hablando de hacer o comprar, ¿por qué se comparan los unitarios de producción versus los unitarios de adquisición? Porque estamos comparando la diferencia entre comprar un par de zapatos y revenderlo o fabricar ese mismo par de zapatos y venderlo. Y no está en juego cambiar el precio del zapato. Tampoco está en juego cambiar la manera en que lo vendo. Entonces, no hay modificación de costos variables de comercialización entre la decisión de hacer o comprar. En consecuencia, no es necesario que compare costos de comercialización. No sé si a eso te referís. Si estoy en mayorista-minorista, la comparación, cuando digo diferencial de variables, la comparación no la puedo hacer solamente teniendo en cuenta los costos variables de producción. ¿Por qué? Porque entre vender mayorista y vender minorista suele haber costos intermedios que hay que tener en consideración, costos variables que hay que tener en consideración, que pueden ser de producción
Hola. Hola, profe. Ahí volvió. Sí, disculpen, me quedé hablando sola y en un determinado momento digo, no puede ser que no me estén contestando esto. Y volví a la No, pantalla. y nosotros no sabíamos si éramos nosotros. No, me causó gracia porque digo, hola, ¿están ahí o se fueron? Y pasé a la pantalla general que no se ve cuando estoy compartiendo. Y, ¿cómo es? Y ahí vi que estaba desconectada, así que disculpen, ya los estaba por retar, ¿viste? Estaba así, pero no pueden no contestarme esto. Disculpen. Profe. ¿Y hola? Ahí está, ahí está. Sí, sí, les preguntaba dónde nos habíamos quedado. Hasta dónde me escucharon? ¿Hola? Había copiado y pegado y había empezado a cambiar los nombres. ¿Acá? Sí, más o menos. Ah, con razón no me contestaron nada de todo esto. Y yo estaba, viste, diciendo, pero ¿cómo puede ser que no se den cuenta? Bueno, vamos de nuevo. Estamos cambiando mayorista-minorista, ¿sí? Volviendo, si teníamos el acero comprar, la clave para el cálculo de un punto de indiferencia siempre es diferencial de fijo sobre diferencial de variables. Antes de seguir, una pregunta. ¿Alguno de ustedes sabe cómo hago para seguir viendo, o sea, estar trabajando con el Excel, pero seguir viendo algo relacionado con la pantalla? Eh, yo Porque, conectaba el televisor a la computadora. Cuando, ¿cómo? yo cuando hacíamos trabajo en Excel, conectaba el televisor a la computadora y ponía dos pantallas. Ah, porque por ejemplo en el Zoom vos tenés la alternativa de salir de pantalla plena. Entonces, como vos le pones salir de pantalla plena, se soluciona. Pero acá no encontré nunca la opción. Bueno, no importa, sigo en el Excel. Cada tanto voy a volver para acá a ver si están. Lo que voy a hacer, voy a poner activo a alguno de ustedes. Bueno, ahora me salió también. Antes me aparecía activo el cuadradito de alguno de ustedes para ver si estábamos. Disculpen, ¿eh? Eh, el punto de indiferencia entonces se calcula siempre como un diferencial de fijo sobre un diferencial de variables. Fíjense que yo no escribí diferencial de costos variables, es diferencial de variables. Entonces calculo el punto de indiferencia, si estoy en acero comprar, en el numerador diferencial de fijo y en el denominador la diferencia entre costo variable unitario de producción y costo variable unitario de adquisición. ¿Por qué aclara precisamente el costo variable unitario de producción contra el costo variable unitario de adquisición? Porque se sobreentiende que si el tipo de decisión que yo estoy queriendo tomar es el de hacer o comprar, por esa decisión de hacerlo yo o comprarlo, no me cambia el precio de venta y no me cambian los costos de comercialización. Entonces, lo único que necesito comparar es el costo variable de producción contra el costo variable de adquisición. ¿Correcto hasta acá? Sí, profe. Bien. Ubico el punto de indiferencia y siempre a la derecha la alternativa de mayores costos fijos y después veo según cuál es la situación actual. Si la situación actual cae del lado de hacer, me conviene hacer. Si cae del lado de comprar, me conviene comprar. ¿Qué pasa con mayorista minorista? Y acá es donde nos sacó. En el mayorista minorista arranco igual. Diferencial de fijo dividido diferencial de variables. En el numerador voy a tener diferencial de fijos. ¿Y qué voy a comparar en el denominador? ¿Qué es lo que vieron en el tutorial que comparo en el denominador? Las contribuciones marginales. Ahí está. Aquí comparo la contribución marginal de mayorista menos la contribución marginal de minorista. Muy bien.
Acá es donde, claro, me había quedado colgada y nadie me contestaba nada de esa parte. Y digo, bueno, no entendieron el tutorial, búsquenlo de nuevo y por eso había puesto los signos de pregunta para que lo resolvieran solos. Así que, bueno, que fue cuando nos desconectaron. Y si tengo que colocar del lado derecho la alternativa de mayores costos fijos, ¿qué coloco del lado derecho? ¿Cuál de las dos es la alternativa de mayores costos fijos? ¿Mayorista o minorista? Minorista, ¿no? Minorista, muy bien. Hago todo este tipo de aclaraciones, ¿por qué? Porque es muy importante esto que pusimos en colorado acá versus lo que teníamos como diferencial de costos variables, y es muy importante ubicar primero qué es lo que tengo a la derecha y qué es lo que tengo a la izquierda, porque es muy común que se confundan y que a la derecha coloquen el mayorista y en consecuencia deciden al revés. ¿Correcto hasta acá? Sí. Bien. Lógicamente que las otras dos decisiones, que una es, le voy a poner el nombre que le llama Jardín, venta en bruto o procesado, y la decisión de reemplazo de equipos, tenían que ver solos e eh, intentar resolverlo, ¿sí? Se los dejo para que ustedes lo traten de hacer, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí. Ahora me queda el método dentro del método abreviado, el método de optimización de resultados. En ese método de optimización de resultados, de nuevo, no se comparan alternativas, sino que se busca solución óptima. Solución óptima puede pasar por obtener el máximo beneficio, puede pasar por obtener el mínimo que. El mínimo costo. Siempre el óptimo está en un máximo o en un mínimo. ¿Correcto hasta acá? Sí. Bien. Que ahora lo vamos a desarrollar y vamos a poner acá que un tipo de decisión de optimización, un tipo de decisión de optimización, vamos a poner ejemplos. De tipo de decisión de optimización. Por ejemplo, el lote óptimo compra. Recordarán que en sistemas de costos tienen que haber visto cómo se determina el lote óptimo de compra. O sea, cuál es el lote de compra, la cantidad a comprar cada vez que compre, que me minimiza el costo anual de gestión de inventarios. ¿Lo han visto ese tema? Yo no recuerdo. Bueno, si podemos, después hacemos algún ejemplito de estos, me lo anoto para la próxima clase. ¿El resto lo vio? ¿Saben de qué estoy hablando? No. Bueno, No, yo no. después preparo un casito y se los cuento. Es de sistema de costos, pero es importante que lo sepan como futuros profesionales de costos.
o con futuros profesionales en general. No importa. También puedo querer calcular cuál es la combinación de fuentes de financiamiento que me asegura el mínimo costo financiero. A ver, ustedes vieron presupuesto financiero con nosotros, ¿no? Cuando arman el presupuesto financiero, vieron que hay veces que me falta plata para cerrar el presupuesto. Si estuviéramos en un país más razonable, tendríamos varias fuentes de donde nutrirnos para poder cubrir el déficit de efectivo que pueda tener en un flujo de caja. Entonces, yo puedo establecer una manera de armarme un modelito, de la misma manera que vamos a usar nosotros en un rato. Me puedo armar un modelito para resolver ¿cómo es? ¿Cuál es la mejor combinación de fuentes de financiamiento que me aseguran el mínimo de costo financiero? Escribí de cualquier manera financiamiento. Y así sucesivamente, podría extenderme en un montón de cosas. Uno de esos ejemplos es encontrar la mezcla óptima de producción y ventas que me asegure máximo beneficio. Y a este nos vamos a dedicar. O sea, a este tema es al que nos vamos a dedicar. A encontrar la mezcla óptima de producción y ventas que me asegure el máximo beneficio. ¿Correcto hasta acá? Sí, profe. Bien. Ahora, ejemplos de tipo de decisiones de optimización hay un montón. Nosotros nos vamos a dedicar a esta. Y luego tenemos el último de los métodos. El último de los métodos es el de puntos de nivelación sectoriales. Este punto de nivelación sectoriales, lógicamente, que se utiliza para qué tipo de decisiones. ¿Qué les parece? Sectoriales, ¿no? Exactamente. Para el tipo de decisión, sectoriales. ¿Y en qué consiste esto? Supongamos que yo estoy en la decisión de mayorista-minorista. Supongamos que estoy en esa decisión. Yo voy a calcular el punto de nivelación para la situación mayorista. Voy a calcular el punto de nivelación para la situación minorista. Por eso les digo, después lo miran de jardín. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál voy a elegir? Supongamos que tengo el punto de nivelación mayorista y el punto de nivelación minorista. El punto de nivelación son cantidad de unidades que debería producir y vender para encontrar beneficio igual a cero. Es decir, la cantidad de unidades a partir de las cuales empiezo a ganar. Calculo el punto de nivelación mayorista, calculo el punto de nivelación minorista. ¿Cómo elijo? ¿Con qué criterio elijo? Los comparo y cuál me conviene más. ¿Están? Sí, sí. Siempre me va a convenir más el sector
cuyo punto de nivelación sea como. Menor. Muy bien. ¿Cómo elijo? Conviene el que tenga menor punto de nivelación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que en el mayorista empiezo a ganar a partir de 1000 unidades. Y en el minorista empiezo a ganar a partir de 900 unidades. ¿Por qué me conviene el que tiene menor punto de nivelación? Porque empiezo a ganar antes. Y si empiezo a ganar antes, necesito menor volumen de producción para poder ganar dinero. Y si necesito menor volumen de producción, para el volumen de producción actual de la empresa, gano más con el de punto de nivelación más chico, porque empiezo a ganar antes. ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Sí. ¿Seguro? Sí, sí. Lo que me faltó ponerles aquí al principio es que costos para toma de decisiones implica, se utiliza más que implica, vamos a sacar la flechita porque no es que implica, sino que los costos para toma de decisiones parten de la premisa de que se trata de decisiones racionales. Esto de las decisiones racionales. ¿Cuándo se dice que un empresario toma decisiones de tipo racionales? Que normalmente se utilizan cuando uno estudia microeconomía, macroeconomía, se dice, nos basamos en la lógica del empresario racional. ¿Cuál es esa lógica? Que maximiza beneficio. Exactamente. Parece una pavada lo que estoy aclarando, pero vamos a agregarle algunos renglones para poder aclarar. Algo lo dije cuando empezamos, pero como no lo escribí, cuando empezamos, que es lo siguiente. En teoría de juegos, o sea, si yo utilizara la metodología de la teoría de juegos para la toma de decisiones, como un ejemplo, ¿no? Vamos a ponerlo acá como un ejemplo. En la teoría de juegos, disculpen, no siempre se decide por maximizar beneficios, ¿sí? Como en teoría de juegos se toman distintas estrategias, a veces la decisión pasa por sacar a la competencia y no por ganar más. ¿Está? Entonces, cuando nosotros hablamos de costos para la toma de decisiones, siempre estamos parados en una decisión de tipo racional, es decir, en una decisión en donde se está buscando la maximización de beneficios o la minimización de pérdidas, ¿no? Que es la contracara de la maximización de beneficios. ¿Correcto? ¿Alguna duda sobre todo esto que vimos? ¿Alguna aclaración que quieran? Porque ahora vamos a empezar con las decisiones de mezcla óptima. No, profe. Bien, entonces aquí vamos por un resumen de decisiones y ahora vamos a empezar por la decisión de mezcla óptima. Ah, bueno. Bien. Para mezcla óptima, lo primero con lo que usted, por favor, después denle una mirada
a esta filmina de toma de decisiones, al tutorial, tutorial teórico de toma de decisiones. Supongo que esta clasificación de factores ya la vieron, de evitables, no evitables, erogables, no erogables, vivos y hundidos. Y vamos a pasar a mezcla óptima. De mezcla óptima también tienen un tutorial, ¿eh? Y aparte tienen este PowerPoint que es más breve, digamos, ¿eh? El tutorial de mezcla óptima incluye, aparte de este PowerPoint es más chiquitito. Empezamos por las condiciones para que exista un caso. Vamos a abrir también el caso con el que vamos a trabajar. El caso con el que vamos a trabajar es este. Ustedes tienen solo los datos, yo tengo los datos y las soluciones, ¿sí? Pero básicamente, si estoy empezando a hablar de la mezcla óptima de producción y ventas, ¿de qué se trata? Mezcla óptima. Nosotros veremos esta metodología para elegir la mezcla óptima de producción y ventas que maximice el beneficio de la empresa. Primera aclaración que vamos a hacer. Estoy buscando cuánto voy a producir de un producto y cuánto voy a producir del otro para que el beneficio que obtenga la empresa sea el máximo posible. Pero sin modificar la estructura productiva de la empresa, o sea, no modifico, sin modificar la estructura productiva de la empresa, sin modificar, tampoco modifico la productividad, modifico la capacidad instalada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto lo voy a separar acá. No se modifica nada de todo esto. Lo único que estoy tratando de analizar o de calcular es cuánto me convendría producir y vender de cada uno de los productos que ya produzco y vendo para maximizar mi beneficio. Quizás ya estoy vendiendo lo óptimo, no lo sabemos, pero estamos tratando de encontrar cuánto debería producir y vender para maximizar mi beneficio. Cuánto debería producir y vender de cada uno de todos los productos que produzco y vendo para maximizar mi beneficio. Pero no estoy pensando en cambiar la estructura productiva de la empresa, no estoy tratando de cambiar la capacidad instalada, no voy a aplicar un proceso productivo distinto. Todo sigue igual. Lo único que estoy tratando de averiguar es qué pasa, cuánto debería producir y vender de cada cuestión. Por eso, teniendo en cuenta estos dos primeros elementos, en consecuencia, los costos fijos son no pertinentes, para este tipo de decisiones. Entonces, ¿con qué voy a trabajar? Trabajaré con precios y costos variables. Y si voy a trabajar con precios y costos variables, entonces, ¿cuál es el elemento que me interesa? El concepto que ya conocemos por el tema La anterior. contribución marginal. Muy bien. Entonces, todo se reduce a maximizar ¿qué cosa? El beneficio a maximizar la contribución marginal.
¿Está? O sea, yo estoy buscando maximizar el beneficio. Pero no va a haber alteraciones sobre mis costos fijos y no va a haber alteraciones sobre mi estructura ni mi capacidad productiva. Entonces, buscar la maximización del beneficio implica maximizar la contribución marginal total. ¿Sí? Sí, Ya que al no trabajar con los costos fijos, lo escribo, maximizar la contribución marginal es maximizar el beneficio. Repito, no confundir, lo escribimos varias veces, creo que en el presencial, no confundir la contribución no es el beneficio. Simplemente que como saco de camino, saco del campo de juego los costos fijos porque no los voy a trabajar, no necesito trabajar los costos fijos, entonces maximizando la contribución marginal estoy maximizando el beneficio. ¿Correcto hasta acá? sí, profe. Pero no me vayan a decir que el beneficio es lo mismo que la contribución marginal en alguna de esas redacciones esotéricas que suelen armar cuando hacen alguna respuesta, porque va a estar mal. Aunque yo sepa lo que me están queriendo decir, no va a ser lo que quede escrito. Bien, entonces empecemos por las condiciones. Empecemos por la condición básica. Para que exista un problema de mezcla. A ver, si existe un problema de mezcla, tengo un escenario de decisión. Si no existe un problema de mezcla, no tengo un escenario de decisión. ¿Qué habíamos visto? Que para que aparezca, para que se desencadene el proceso de toma de decisiones, tiene que aparecer algo a decidir, tiene que aparecer un problema de decisión. Si estoy ante una decisión de optimizar la mezcla de producción y ventas, solo voy a tener un escenario de decisión si me estoy enfrentando a un problema de mezcla. Parece chino, pero ya me van a entender. Entonces, si estoy analizando un problema de mezcla de producción y ventas, ¿cuál es la condición básica para que exista un problema de mezcla? Fue pregunta, ¿eh? ¿Qué les parece? ¿Cuál es la básica para poder empezar? ¿Cuál es el nombre del problema? ¿Están Sí, sí, profe, pensando. pensando? A ver, Sí. ¿cuál es el nombre del problema? Está entre comillas. Ma- maximizar el beneficio. A ver, eso es lo que estoy buscando. Ahora, ¿qué Sí. condición tiene que existir para que yo me encuentre ante el problema de calcular una mezcla? Vamos de nuevo. Si yo estoy ante ante la decisión de elegir universidades, ¿qué tiene que haber? Alternativas, Sí, alternativas, pero ¿alternativas de qué? ¿De escuelas secundarias? ¿De escuelas terciarias? no de universidades. Bien. Y si estoy buscando una mezcla, ¿qué es lo que tiene que existir? Las mezclas, ¿Y la mezcla qué significa? ¿Cómo? los productos. Bien, entonces, ¿cuál es la condición básica? Que la empresa se dedique a más de un producto. Ok, Si la empresa es monoproductora, ¿tiene un problema de mezcla? no,
Genial, ya no estaríamos en esa situación. Parece una pavada, pero no lo es. Ya van a ver por qué, porque hay varios elementos más que hacen a que exista o no exista un problema de mezcla. Entonces pasa muchas veces que ustedes se tiran de cabeza a resolver el problema de mezcla cuando no hay elementos para un problema de mezcla. Entonces pierden un montón de tiempo y la solución es, aquí no existe un problema de mezcla. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, profe. O sea, primero hay que empezar por decir, ¿estoy ante ese tipo de problema o me está faltando información? ¿Correcto? ¿O no es el tipo de problema que puedo resolver de esta manera? Entonces, condición básica que la empresa se dedica a más de un producto. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profe. Bien. Le vamos a seguir agregando condiciones, pero vamos a ir primero al Excel que tenemos que resolver. Lo vamos a tratar de resolver desde la lógica y después le vamos a ir agregando condiciones que van a ir surgiendo de este Excel. ¿Correcto? Sí. Me encuentro ante un caso en el que la empresa actualmente está vendiendo 1000 unidades del producto A y 3000 unidades del producto B. Lo que quiere saber es cuál es la mejor mezcla de A y de B que le asegure maximizar sus beneficios. O sea, maximizar ¿qué cosa? Maximizar su contribución marginal, porque como bien dijimos, los costos fijos le vamos a poner no pertinentes. ¿Eh? Los costos fijos no son pertinentes. Entonces, ¿con qué voy a trabajar? Voy a trabajar, vamos a calcularla acá. Lo primero con lo que voy a trabajar es la contribución marginal de... está calculada, perdón. Tengo calculada la contribución marginal, se convierte en pertinente, es la contribución marginal. ¿Vamos bien? Sí. Si yo miro este cuadrito y así a lo bestia me pregunto, ¿cuánto debería producir y vender de cada producto para maximizar mi beneficio? Lo primero que me tengo que preguntar es, ¿con cuál producto gano más plata? Sí. Bien, ojo, ¿con cuál producto maximizo mi beneficio? Por eso tiene trampitas el planteo, para que vayamos desglosando los elementos importantes. Entonces, si yo miro así los datos tal como los tengo, ¿ustedes qué dirían? ¿Que tiene que producir de qué producto? Más del B, ¿Por qué? porque tiene mayor precio de venta. Ah, pero tiene mayor costo variable. Y entonces, ¿cuál es el elemento pertinente acá? ¿El precio, el costo variable o qué? La contribución marginal. Y entonces, ¿con cuál producto arrancaríamos? Con el A. Y, claro, Pareciera que es todo de la, ¿no? Es decir, si miro la contribución marginal unitaria, diría que tengo que producir todo de A. ¿Estamos de acuerdo? sí. Bien. Ahora bien, ustedes vieron con Agustina las relaciones de reemplazo, ¿verdad? Sí, sí, Bien. sí. Digo, fue un título. Sigamos. Si miro la contribución marginal unitaria, diría todo de A. Ahora, ¿cuánto es todo? ¿Qué otro dato necesito? Recuerden lo que venimos anotando acá. Lo que venimos anotando acá es que no se modifica la estructura productiva ni la capacidad instalada, ni la productividad. Es el tipo de problema con el que estamos trabajando, ¿sí? Entonces pregunto, si miro la contribución marginal, todo de A. Ahora, ¿cómo sé cuánto de A? ¿Qué otro dato necesito? ¿Los costos variables? Los tengo. Sí. Pero para saber cuánto puedo producir de A, ¿qué dato necesito? Las unidades. No, las unidades es lo que quiero averiguar. Ah, claro. ¿Qué necesito conocer? Los costos fijos.
Los costos fijos son no pertinentes. Mm, Piensen como todo lo que venimos viendo, especialmente cuando vimos presupuesto. ¿Cómo sé cuánto puedo producir? ¿Qué necesito saber para saber cuánto puedo producir? las horas máquina Muy bien. Y o las horas hombres. o las Necesito horas hombre. saber lo que necesito conocer. Necesito conocer cantidad de factor por unidad y capacidad. O sea, ¿yo qué necesito conocer? Podría estar hablando de kilos de materia prima, podría estar hablando de horas hombre o podría estar hablando de horas máquina. Lo que necesito saber es cuál es la capacidad de producción de la empresa, la capacidad máxima. Por decir, no sé, tengo un molino. Bueno, si es un molino, lo mínimo que necesito conocer es qué capacidad de procesamiento de kilos de cereales o de toneladas de cereales tiene este molino. Si el molino tiene capacidad para moler 1000 toneladas, yo no tengo que producir 7000 toneladas porque no me va a alcanzar el molino. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Y tampoco tengo que producir 100 toneladas porque me va a quedar grande el molino. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿De qué se trata? Se trata de que la empresa utilice al máximo su capacidad, que no haya ocio y maximice su beneficio. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profe. Bien. Entonces vamos por esto. Dice factor escaso, pero vamos a poner factor, nada más. Entonces, ¿qué me dice? Que para hacer una unidad de A necesito 2 horas hombre y 3 horas máquina. Y para hacer una unidad de B necesito 3 horas hombres y 1 hora y media de máquina. ¿Vamos bien? Sí. También me dice que cuenta con 12 máquinas, 700 horas cada máquina, 8400 horas máquinas en total. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Los 8400 salen de 700 por las 12. 700. Ah, perfecto. O sea, Que tengo 12 12 son las... máquinas. Ah, ok. No cambia nada con respecto a lo que ya sabemos de presupuesto. ¿Cómo calculo la capacidad? Cantidad de máquinas por Sí, por el total mensual. la capacidad de cada máquina. Max. Claro, sí. O sea, Eso. por la capacidad de cada máxima. O sea que el máximo, tope máximo de horas máquinas son 8400 horas máquinas. Después vamos a ver por qué le llamamos factor escaso. ¿Pero vamos bien hasta acá? Entonces, venimos Sí. diciendo, me conviene producir todo de A, pero para saber cuánto es todo de A, necesito saber qué cantidad de factor voy a usar por unidad y cuánto es la capacidad máxima que tengo que utilizar sin ociosidad para producir todo de A. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profe. Bien. O sea que se trata de que la empresa utilice al máximo su capacidad y maximice su beneficio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué se les ocurriría? ¿Qué se les ocurriría hacer a continuación? Estamos con horas máquinas. Por el momento vamos a aclarar acá. No, lo vamos a aclarar. Se supone, estoy escribiendo, cada vez peor estoy, disculpen. Se supone que no hay restricción de horas hombre. Bien, ¿qué se les ocurriría hacer? Venimos diciendo que el producto que es de más contribución marginal es A. Ver cuánto produciría con esas 700 horas máquina. Bien, con esas 8400 horas máquina, Valeria.
Ay, perdón, sí, estaba mirando por máquina. Sí, O sea, estamos hablando por mes, por empresa. sí. ¿Sí? Bien. Y se me ocurriría ver solo el producto A o analizar algo con respecto al producto B. Porque, ¿qué dijimos acá? Se trata de que la empresa utilice al máximo su capacidad y maximice su beneficio. Quiere decir que yo lo que estoy buscando es la mejor mezcla de producción y ventas entre A y B que me permita obtener el mayor beneficio usando esas 8.400 horas. Ustedes vieron relaciones de reemplazo, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Entonces, si yo necesito utilizar de la mejor manera posible las 8.400 horas, ¿qué necesito conocer? Necesito conocer la contribución marginal por unidad de cada producto. ¿La total? Vuelvo. No sé Sí. no sé si me estoy explicando en cuál es el problema. Nosotros tenemos 8.400 horas máquinas que las tengo que destinar a fabricar producción de A o producción de B. Cuando no sabía que tenía una restricción de 8.400 horas máquinas, yo miré mis datos y dije, el producto A tiene la mayor contribución marginal por cada unidad producida. Ahora, ¿me interesa la contribución marginal por cada unidad producida o me interesa otro concepto? Porque yo necesito utilizar las 8.400 horas. Dicho de otra manera, con ¿Puede 8.000 ser los costos fijos que necesitamos saber? no vale. Eso ya lo vimos. ¿Qué Que pasa con los son no costos fijos? pertinentes. No los voy a tener en cuenta para nada. Para nada, no los Para toco. nada. Ok. Si me los dan de datos, lo primero que tenés que hacer es tacharlos, Perfecto. para no Sí. confundirte, porque estamos hablando de mezcla óptima. No hay cambio de estructura, no hay cambio de capacidad instalada. Ok. No estoy tratando de ver costos fijos. Lo que estoy tratando de hacer es, yo tengo 8.400 horas máquinas. ¿En qué las uso? Las uso en producir A porque me dio el de mayor contribución marginal por unidad producida, o analizo otra cosa. Ya conozco cuánto me lleva, cuántas horas máquinas me lleva a hacer una unidad de A y cuántas horas máquinas me lleva a hacer una unidad de B. Y yo necesito utilizar 8.400 horas máquinas y obtener el máximo beneficio posible de esas 8.400 horas. Entonces, ¿qué concepto debería calcular primero? ¿Están viendo lo que escribo? Sí, profe. Sí. Esto lo tienen que haber visto cuando vieron relaciones de reemplazo. ¿Se entiende lo que escribí? Hola. Sí, profe, estaba leyendo. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿qué tengo que calcular? ¿Me interesa la contribución marginal por cada unidad o me interesa saber con esas 8.400 horas qué producto me es más rentable por hora máquina?
¿Cuál me es más rentable? Por hora máquina. Y entonces, ¿qué tengo que calcular? Tengo que calcular la contribución marginal por hora máquina de cada producto. ¿Y cómo calculo la contribución marginal por hora máquina? Voy y busco la contribución marginal por unidad dividido la cantidad de horas máquinas que necesito para producir A. Ok. Acá el producto A y acá el producto B. Y para producir B, voy y busco la contribución marginal de B y la divido por la cantidad de horas máquinas de B. Fíjense, sin necesidad de ver el resultado. La contribución marginal de A por unidad es un 50% más que la contribución marginal de B por unidad, ¿correcto? Sin embargo, A usa el doble de horas. ¿Se acuerdan las relaciones de reemplazo? ¿Cuánta contribución marginal de un producto reemplaza a la contribución marginal del otro producto? Pero tenemos la relación técnica también. La relación de reemplazo técnica me dice cuántas horas libera de factor un producto para permitirme fabricar el otro. Y después tienen la relación combinada de contribución marginal por unidad de factor, ¿correcto? Entonces fíjense, ¿cuánto es la contribución marginal por hora máquina del producto A y del producto B? 15 del producto A y 20 del producto B. Y entonces ahora, ¿cuál producto me conviene más? ¿Qué les parece? ¿Con cuál de los dos productos gano más plata usando las 8.400 horas? Si por cada hora de A gano 15 y por cada hora de B gano 20. ¿Del B? El B. Exactamente. Entonces ahora digo que me conviene todo de B. Y me vuelvo a preguntar, ¿cuánto es todo? ¿Cuánto es todo de B? Nos vamos a evitar el ¿qué otro dato necesito? ¿Cuánto es todo de B? ¿Cómo sé cuánto es todo lo que puedo producir de B con esas 8.400 horas máquinas? ¿Qué tendría que hacer? Total de horas máquinas, 8.400. Y ahora, horas máquinas por unidad de B, Las horas máquinas. 1 hora y media. Estas son 8.400 horas máquinas por mes. Estas son 1,5 hora máquina por unidad. Y entonces, ¿cuánto es todo lo que debería producir de B? Son las 8.400 dividido. Muy bien, 8.400 dividido 1 hora y media Y me te va a da dar 5.000 unidades por mes. unidades de B Sí. por mes. ¿Correcto? Bien. Ahora bien, ¿es cierto que tengo que producir 5.600 unidades de B? No, tendrías que ver de A cuántas. No, no. La mezcla, a ver, yo hoy estoy fabricando y vendiendo dos productos, puede ser que mi mezcla óptima me diga, olvídate del producto A, dedícate solo a B. Podría suceder, ¿eh? Ok. O sea, que el concepto básico que tenga que existir para que exista un problema de mezcla es que la empresa no sea monoproductora, no significa que el resultado de la mezcla óptima no sea, te conviene producir solo de B. O sea, eso podría llegar a Ok. pasar, ¿eh? No es este el caso, pero podría llegar a pasar. Pero ¿qué debería tener en cuenta? ¿Qué debería considerar para saber si es
factible producir y vender 5.600 unidades de B. ¿Qué les parece? En la frase, puse 5, cualquier cosa, 5.600. En la misma frase está lo que estaría faltando conocer. Las unidades de B que se pueden producir. Pero es que aquí acabo de calcular las que se pueden producir. Pero los datos que da más arriba, que te dice la producción, entre los datos. Pero es lo que está produciendo ahora. Ah, ok, ok. Esto es lo A que está las produciendo 3.000. ahora. Claro, esto es lo que está produciendo ahora. Ok, no necesariamente su máximo. Exactamente. Ok. Este es el máximo que puede producir todo de B. 5.600 unidades de B por mes. Ahora me pregunto, ¿qué me falta considerar para saber si es factible producir y vender 5.600 unidades de B? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Yo fabrico 5.600 unidades de B y salgo al mercado? ¿O qué tengo que saber? Paula, Valeria. Y saber si lo que estás dejando de producir y vender de A, o sea, si te conviene seguir vendiendo todo de B frente a lo que no estás produciendo y vendiendo de A. No, acabamos de calcular justamente que entre los dos productos, para usar de la mejor manera posible las 8.400 horas que tengo, ¿cuál me arroja mayor beneficio? ¿Producir A o producir B? Producir B. Bien, entonces, por ese lado, problema solucionado. ¿Sí? Dejar de producir A no me trae inconvenientes. ¿Correcto? Porque producir B es el que mejor me utiliza las horas máquinas que tengo. Entonces, ¿qué es lo que me está faltando tener en cuenta? Yo fabrico 5.600 unidades de B. ¿Salgo al mercado y las vendo? ¿Qué me está faltando conocer? ¿El precio? Ya lo tenemos al Ya precio. lo tenemos. Piensen en la Esa, frase que les estoy diciendo, chicas. A ver, piensen como empresarias. A vos te dice 5.600. Vas a comprar la materia prima, usás las 5.600 horas, fabricaste las 5.600 unidades y salís a la, venderlas. la ¿O qué demanda. necesitas? Exactamente. O sea, tenés que saber si hay mercado para esas 5.600 unidades. Por eso aparece el dato adicional de, bueno, pero ahora nos enteramos que hay un tope de mercado para A y un tope de mercado para B, de demanda de mercado, ¿no? Vamos a agregar acá demanda del mercado. ¿Sí? Entonces, todo bárbaro. Pero ¿qué es lo que está pasando? El mercado solo me compraría 3.500 de B. Y ahí sí aparece lo que acaba de decir Paula. ¿Qué voy a tener que hacer? Bueno, voy a tener que satisfacer al mercado, ¿sí? Voy a tener que satisfacer el mercado de B y me van a sobrar horas, porque para producir estas 3.500 unidades de B voy a usar menos que 8.400 horas, ¿correcta? Sí, profe. ¿Y qué hago con el resto de las horas? Las uso para producir A. Muy bien. Entonces, ahora vemos horas máquinas necesarias para producir A, perdón, para producir B. Horas máquinas necesarias para producir B. Veamos. Yo tengo que calcular 3.500 unidades por 1 hora y media que me lleva cada unidad. ¿Sí? Horas máquinas restantes para producir A.
¿Cuántas horas máquinas me quedan para producir A? Yo tenía 8.400 horas en total, de las cuales 5.250 las uso para B. ¿Correcto? Sí. Y entonces, unidades de A con esas horas máquinas, primero que me tengo que traer acá es horas máquinas por unidad de A. Me la traigo para que me quede más cerca el numerito, ¿no? Voy y la busco y me dice que necesito 3 horas máquinas para producir A. Entonces, voy a usar esas 3.650 horas a razón de 3 horas por unidad para 1.050 unidades del producto A. ¿Vamos bien? Sí, profe. Estas 5.250 horas son para abastecer el mercado de B. Primeras que cubrí. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profe. Entonces, ¿cuál es la mezcla óptima? Unidades de B, no me elijan las horas, porque hay a veces el error de que en vez de poner las unidades ponen las horas, 3.500. Y unidades de A, Las 1.050. 1.050. ¿Correcto hasta acá? Sí. Bien. ¿Qué más tengo que calcular? Porque no termina acá el tema. Esa es la mezcla óptima. Y ahora voy a calcular algo que se le llama holguras. Ah, ya nos pasamos. Bueno, 2 minutitos, ¿sí? Sí, profe. Voy a calcular algo que se llama holguras. Holguras del factor y holguras del mercado, ¿sí? De la demanda. Demanda de A y de la demanda de B. Holguras del factor. A ver, yo tenía para usar 8.400 horas máquinas. ¿Cuántas horas máquinas usé para producir, voy a usar para producir B? 5.250. ¿Y cuántas horas máquinas voy a usar para producir A? 3.150. Entonces, holgura significa sobrantes, ¿no? Ociosos, ¿sí? O sea que tengo 0 horas máquinas de holgura de factor. ¿Qué pasa con la demanda de A? La demanda máxima de A eran 2.000 unidades. ¿Y cuántas voy a producir yo de A? Y de A voy a producir 1.050. Entonces, tengo una holgura porque me quedo en negativo. Ah, porque Agarró el resté, 3.150, me claro, parece. resté las horas. Bueno, lo que les dije que tengan cuidado de no hacer, lo hice yo, ¿vieron? 950 unidades de A de mercado insatisfecho, ¿sí? Esto es mercado insatisfecho del producto A. Y la demanda de B, tengo demanda máxima de B, 3.500 unidades, menos las unidades que voy a producir, tengo 0 holgura de unidades de B. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bien. Después sigue el ejercicio con una serie de cuestiones que yo le voy a decir a Agustina que lo retome desde ahí mañana. Pero volviendo a las condiciones para que exista un problema de mezcla a resolver. Primero, que la empresa se dedique a más de un producto, ¿sí? La otra condición es que exista al menos un factor compartido por esos productos. ¿Qué quiero decir con esto? Si hubiera una máquina que solo fabrica A y otra máquina que solo fabrica B, no tendría un problema de mezcla. Porque no hay un factor compartido. Tendría que calcular el máximo que puedo producir con A y el máximo que puedo producir con B. Pero no qué mezcla de A y B usan mejor las 8.400 horas. ¿Se entiende? Sí, profe, clarísimo. Y la otra condición es que ese factor compartido sea escaso. ¿Qué significa escaso? A ver,
todos los factores son escasos para la economía. Entonces, no estamos pensando en ese concepto de escasez, sino que escaso en este contexto, en este tema, se refiere a insuficiente para saturar el mercado de todos los productos. Es decir, vamos a suponerle que, vamos a hacer el cuadrito, acá tenemos producto A y B. Horas máquinas por unidad, de A 3, de B 1,5. Demanda máxima de A, no me acuerdo si dice 2000 o 2500, disculpen, ya terminó. Creo que era 2000. 2000 y 3500, gracias Valeria. Tengo 2000 y 3500, ¿sí? Entonces, ¿cuántas horas necesito para saturar máquinas para abastecer o saturar al mercado? Para abastecer todo el mercado de A necesito 6000 horas y para abastecer todo el mercado de B necesito 5250 horas. O sea que en total necesito 11250. ¿Pero cuántas horas máquinas tengo? 8000, no me acuerdo, 8400 eran. 8.400. Exacto, tengo 8400. Entonces, ¿qué pasa con estas 8400? No me alcanzan para saturar el mercado. Ambos, entonces es escaso. ¿Se entendió? Sí, profe. O sea que si entre los datos yo les dijera que esta empresa fabrica 2 productos, comparten las horas máquinas y el tope de horas máquinas son 12.000, si esos fueran los datos, ¿tengo un problema de mezcla? No, No. ¿Cuál debería ser la respuesta? La respuesta debería ser, debería producir 2000 de A y 3500 de B. No hay un problema a resolver. Claro. ¿Está claro? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. sí, ¿Eh? sí. Por eso es muy importante que entiendan estas condiciones. ¿Por qué? Porque el primer lugar por el que tienen que empezar a resolver un problema de mezcla es este cuadrito. ¿Me alcanza o no me alcanza el factor? El problema con el que se van a encontrar, y es con el que van a retomar desde mañana con Agustina, es que puede haber mínimos comprometidos del producto que no me conviene, o sea, ya decidí que me conviene B, sin embargo este empresario, como no había hecho el cálculo de qué le convenía, ya se había comprometido a vender 1200 unidades del producto menos rentable, entonces ya cambia. Tengo que primero ver cuántas horas necesito para esas 1200 unidades y el resto de las horas usarlas para B, ¿correcto? Y después aparece el problema de que, como quedó mercado insatisfecho, agrego máquinas y ahora me dicen que tengo un tope de horas hombres. Entonces ahora tengo 2 factores escasos. Ya no tengo uno solo que eran las horas máquinas. Ahora también tengo horas hombres. Y ahí se empieza como a complicar. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Sí, Bien. sí. Entonces, yo me voy a llevar esta hojita al Excel pizarrón de hoy. Me lo voy a llevar acá al Excel pizarrón. Para que ya tengamos en el Excel pizarrón del día de hoy hasta dónde hemos llegado y Agustina continúe desde ahí. ¿Se entendió? Sí, profe. Y en esta filmina justamente me va planteando cuáles son las condiciones para que exista multiproducción, factor compartido y factor escaso. ¿Qué se entiende por factor escaso? ¿La cantidad de factores suficiente para abastecer o saturar la demanda de los productos?
¿Y cuáles son los pasos para resolver? Tengo que identificar el factor escaso, calcular la contribución marginal. O sea, aquí tienen todo el esquema de cómo se resuelve un problema de mezcla. ¿Correcto? Correcto, profe. Bueno, Bien, disculpen que me excedí un tiempito, pero en parte yo renegué con la aplicación y en parte estaban medio lentos en las respuestas. Así que, Sí, profe, no hay problema. bueno, Valeria que insistía con los costos fijos. Sí, la seguía. En alguna vez que va a entrar. No, bueno, es un tema nuevo, entonces obviamente que puede suceder. Así que No, me bueno, mareé con la capacidad máxima, por eso. Entonces me vinieron los costos fijos, nada. no, es que la capacidad tiene que ver con los costos fijos, estamos de acuerdo, pero justamente por eso es tan importante tener en claro lo que hablábamos en la primera clase, que decíamos costos diferentes para fines diferentes, o sea, un mismo número se Claro. usa distinto según la finalidad. A veces no lo tengo que usar, Claro, sí. O Pero sea, bueno, yo no está estaba bien, terca. no pasa nada. Ella seguía insistiendo con los costos fijos. Acordate, Valeria, cuando te No, aparezca un problema de mezcla, lo primero que haces es te y tachás los el costo tacho fijo, para no mezclarme. Está porque si no, perfecto. los vas a terminar usando. Bueno, mañana entonces continúan con Agustina, salvo que pase algo, entonces tendrían conmigo, ¿sí? Ok, profe. vale, Bueno, gracias. gracias a ustedes, ¿eh? Buen Gracias, fin de semana profe. porque yo no las veo hasta el lunes. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego, chao, profe.